Bienvenidos a ZDI. Lo que nos convoca hoy es el análisis de la portada The Economist, El Mundo en 2024, un análisis que me pidieron muchos y una portada que nos muestra un panorama tan intrigante como sombrío sobre lo que nos espera para el futuro en 2024. Veremos grandes cambios a nivel mundial. Quédense hasta el final para conocer todo lo que tienen que saber para estar preparados para lo que se viene en el año 2024. Como vemos, la portada de este año a primera vista resulta bastante compleja porque tenemos muchos elementos para analizar, pero cuando nos tomamos el tiempo de observar con más detalle, las cosas van quedando mucho más claras y no es tan difícil de descifrar, o al menos no lo fue para mí, que tengo casi 10 años de experiencia analizando este tipo de portadas y analizando la geopolítica mundial. En principio, vemos que la portada con todos sus elementos forma un círculo que representa el mundo, un mundo que en 2024 tendrá que enfrentar varios desafíos, tanto nuevos como heredados del pasado. En el centro de esta portada vemos una urna de votaciones. Esto se debe a que en 2024 se dará un hito histórico. Más de la mitad de la población del planeta vive en países que celebrarán elecciones nacionales en 2024, algo que ocurrirá por primera vez en la historia de la humanidad. Sin embargo, por su peso geopolítico, las elecciones más importantes que se celebrarán evidentemente serán las de Estados Unidos. El mundo estará mirando. Estas elecciones son cruciales porque definirán el rumbo que tomará la geopolítica y la política exterior del país. Estados Unidos deberá elegir si continuar por este camino de economía de la guerra con los demócratas o volver a la política exterior de Donald Trump, que consistió en dejar de ser el policía del mundo y centrarse en cuidar sus intereses y sus asuntos, como tiene que ser, resolviendo los problemas que tienen los estadounidenses en su país, que ahora con Biden son cada vez más. La mala política exterior de Joe Biden ha causado mucho sufrimiento, sobre todo en aquellos países que han entrado en conflictos. Y dos de estos países son justamente Rusia y Ucrania. En la portada vemos este conflicto como un protagonista del 2024, año en el que se cumplirán justamente 2 años desde iniciada la contienda, y las elecciones de Estados Unidos serán clave para determinar cuál será el desenlace del enfrentamiento entre estos dos países. Pero también hay que ver qué decide hacer la administración Biden, porque los estadounidenses están muy descontentos con los miles de millones de sus bolsillos que Biden dilapidó en Ucrania. Si Biden quiere tener una mínima chance de ser reelecto, debe hacer algo urgente para ponerle un fin al conflicto en Ucrania antes de las elecciones, algo que al día de hoy parece imposible. En la portada sobre la figura de Putin vemos la figura de Donald Trump y una paloma de la paz, porque Trump sabe cómo terminar este conflicto. En su primera gestión ha demostrado ser un gran negociador y pacificador. De hecho, tenía muy buena relación con Putin. Una eventual victoria de Trump podría poner paz de una vez por todas al conflicto entre Ucrania y Rusia, y además también podría poner paños fríos al conflicto entre Israel y Palestina. Recordemos que fue Trump quien logró los históricos acuerdos de Abraham en 2020, reconciliando al mundo árabe más racional con Israel, un evento histórico y que parecía improbable e impensado, pero que ocurrió y que también causó el enojo de los países árabes más extremistas como Irán, que odian a Israel y a la cultura judeocristiana occidental. Trump, en su política exterior, ha demostrado ser muy eficiente y muy eficaz para lograr resolver conflictos complejos, y ahí podría estar la clave para que el mundo vuelva a ser un lugar mucho más tranquilo. Del lado de Zelensky vemos bombas y la figura curiosamente de Claudia Sheinbaum, quien podría ser electa como presidente de México, siendo la primera presidente mujer de la historia, continuando con el proyecto político de López Obrador. ¿Será esto posible? ¿Por qué está ubicada sobre Ucrania? Es raro. ¿Acaso será bueno para México que gane Sheinbaum? Quiero que me dejen su opinión, quiero saber qué opinan los mexicanos acerca de esto, de las elecciones que ya las tienen cada vez más cerca. Lo que sí está claro es que es la candidata que apoya The Economist, así lo han manifestado. Los misiles y satélites, tanto del lado ucraniano como del lado ruso, tienen un signo de interrogación. Significa que podría pasar cualquier cosa, porque como les mencioné antes, el futuro desenlace de este conflicto es una incógnita que se resolverá en gran parte con las elecciones estadounidenses. Y el reloj de arena, en el centro del conflicto, vinculado justamente a las elecciones y al conflicto en Ucrania, representa justamente lo que les acabo de decir antes, que el tiempo de este conflicto está llegando a su fin con las
las elecciones de Estados Unidos. Europa y Estados Unidos no pueden seguir financiando Ucrania por siempre, y Rusia tampoco puede seguir financiando el conflicto por mucho tiempo más, así que inexorablemente este conflicto tarde o temprano se va a terminar. En el centro, además de la urna de votaciones, tenemos otros elementos muy interesantes. Al costado izquierdo, la inteligencia artificial, que será clave para reconfigurar la manera en que los seres humanos interactuamos con la tecnología y el impacto que tendrán en la destrucción y creación de nuevos empleos. Además, desarrollos como Neuralink cambiarán para siempre la forma en la que la medicina implementa la tecnología para tratar enfermedades cerebrales o neurológicas. Pero la inteligencia artificial también puede usarse de manera negativa, y esto va íntimamente relacionado con los elementos que tenemos en el costado derecho. Tenemos un gráfico económico que nos indica una crisis inminente. Como les vengo advirtiendo en anteriores videos, vayan a verlos si es que no los vieron, para 2024 se espera una recesión muy importante o tal vez una estanflación, por lo cual este gráfico de caída económica es muy atinado con todos los pronósticos de los más expertos analistas. Pero, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la economía entonces? La respuesta es simple: el comienzo del fin del dinero físico a través de las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales. Si observamos bien, vemos los símbolos de la libra, el euro, el dólar y el yuan, pero lo que vemos no son billetes, más bien es dinero digital que será utilizado para recortar libertades individuales, y la inteligencia artificial ayudará muchísimo a los gobiernos a traquear con una alta precisión todos nuestros movimientos y nuestra información. Por eso, del lado de la inteligencia artificial vemos un gran ojo que todo lo ve, un ojo vigilante, el ojo del Estado. Con la llegada de las CBDCs, los gobiernos tendrán la capacidad de capturar todos nuestros datos observados, abriendo una puerta a una tiranía apuntalada por la tecnología, un paradigma nunca antes visto en la historia. Los que me siguen en X o Twitter habrán visto que hace tiempo subí un post muy completo analizando el futuro de las CBDCs y cómo los gobiernos planean ejecutarlo, y además el problema que representa para nuestra libertad. Con esto no quiero decir que vaya a ocurrir en 2024, pero sí que continuará en el proceso, llevándonos de a poco, hirviéndonos a fuego lento. Ahora se viene una parte un poco complicada, pero les pido paciencia y créanme que valdrá la pena cada segundo, pero tengo fe de que ustedes, como son muy inteligentes, van a saber comprenderlo. Tanto debajo de Ucrania y Rusia como sobre Estados Unidos y China, vemos círculos que representan los círculos de Euler y diagramas de Venn. Estos esquemas son una manera diagramática de representar a los conjuntos y sus relaciones, y son muy utilizados en campos lógicos matemáticos como la teoría de conjuntos para expresar inclusión y disyunción o separación. Cuando los círculos se tocan hay inclusión. Cuando están completamente separados significa que no tienen ningún elemento en común, por lo tanto es una disyunción o separación absoluta y no comparten nada. En esta portada, The Economist eligió inteligentemente estos diagramas matemáticos para representar de una manera muy original las coincidencias y las diferencias de cada uno de los bandos. En el conflicto de Rusia, suponiendo que Ucrania es A y Rusia es B, vemos que en los extremos hay separación total, es decir, no tienen elementos comunes, no comparten intereses, pero mientras más se van acercando al centro, comienzan a tener elementos comunes, como podrían ser los intereses en el conflicto, el rechazo que sienten el uno por el otro, e incluso algunas características personales de Zelensky y Putin, hasta que por fin llegamos al centro, donde comparten todos los elementos y se unen completamente. Y en el centro, ¿qué hay? Exactamente la urna de votaciones. Como les dije antes, las elecciones en Estados Unidos serán clave para resolver el conflicto. El tiempo se agota y ambas partes necesitan resolverlo. Por eso vemos que la inclusión del diagrama de Venn central es total, porque ambas partes comparten el interés de resolver el conflicto cuanto antes, saben que el tiempo se agota y saben que las elecciones de Estados Unidos serán un punto vital para poder llegar a este fin. Por el lado de Estados Unidos y China vemos exactamente lo mismo, pero un poco más detallado, porque el círculo rojo representa a China y el azul claramente a Estados Unidos. Además hay ciertos círculos que tienen líneas que conectan varios elementos y figuras de la portada. En ambos extremos tenemos dos diagramas que muestran disyunción total
total entre ambas partes, es decir, no comparten ningún elemento o interés que los una en sus objetivos. Del lado izquierdo, los dos primeros elementos se conectan con las elecciones y por el lado derecho, los dos elementos de los extremos se conectan tanto con las elecciones y el de China con el comercio. Evidentemente, Estados Unidos y China no tienen la misma visión comercial en términos geopolíticos. De hecho, están pujando para ver quién se queda con el rol de potencia mundial dominante, y para lograr este objetivo, controlar los hilos de la economía y el comercio global es clave, y en términos electorales tampoco tienen ningún elemento en común porque son sistemas distintos. Estados Unidos celebra elecciones, es una democracia, y China es un régimen tiránico con Xi Jinping que prácticamente se ha convertido en un emperador que vigila a toda su población. Teniendo en cuenta esto, es lógico que los diagramas en este aspecto muestren separación total. En el segundo diagrama del lado izquierdo ya vemos que hay cierta conjunción y podemos saber en qué temáticas podrían llegar a haber puntos en común, porque el diagrama está conectado con la inteligencia artificial, las energías renovables y la influencia mundial para hacerse con los recursos naturales en América Latina y el sudeste asiático, que aparecen bien representados en el centro de la contienda. Solo tienen que seguir las líneas para darse cuenta de que esto es así. Si quieren pueden detener el video y asegurarse de ver la portada con detalle. Ambos países comparten intereses en estos ámbitos. Ambos están pujando por ser la potencia mundial dominante. Estados Unidos quiere continuar siéndolo. China quiere tomar el lugar. Por esta razón es que el círculo del centro muestra conjunción total, porque ambos comparten estos intereses. El tercer diagrama del lado izquierdo también muestra intereses comunes y se conecta directamente con Biden, que tiene intereses comunes con Xi Jinping, como nos indican las líneas, y sería más de lo mismo de lo que acabo de explicar. Del lado derecho vemos que el círculo de China está ligado a los contenedores que representan el comercio. Es muy fácil de detectar y de investigar. Cualquiera que sabe un poco, un mínimo de geopolítica o de economía básica sabe que son contenedores y que representan el comercio. De hecho, está muy claro cómo vemos el comercio tanto de China como Estados Unidos representado en sus colores, e incluso de Rusia y Ucrania también, y de países neutrales que se representan en contenedores de color gris. Y a su vez, el comercio también está ligado al yuan, que pelea por reemplazar al dólar como moneda mundial. Como vemos, entre las dos monedas hay un signo de interrogación que indica cuál será la moneda que se termine imponiendo. ¿Será el yuan? ¿Será el dólar? El tiempo lo dirá, pero el comercio es un factor fundamental. Además, también se conecta con Xi Jinping, y esto representa sus intereses imperialistas de imponer la influencia de su régimen chino en América Latina y el sudeste asiático, sobre todo en Taiwán, lo que significa que lo que más le importa a Xi Jinping es la influencia geopolítica en estas regiones, y esto lo hemos visto también por cómo actúa el gobierno chino. Por sus frutos los conoceréis. Y el resto de ámbitos que también están conectados, como las energías limpias y los recursos naturales, vienen por añadidura. Si China logra imponer su poder sobre estas regiones que he mencionado, obtendrá todo lo demás. A nivel general, lo que nos espera en 2024 es un mundo con una caída de la economía, una economía global que entrará en franca recesión y posible estanflación. Además, tendremos un 2024 que arrastrará consigo los conflictos actualmente abiertos en Europa y Oriente Medio, los cuales agravarán a su vez la situación económica. En 2024 nos espera un año con la inteligencia artificial en auge y en pleno crecimiento, y además con unas elecciones presidenciales en Estados Unidos que serán vibrantes e importantes para definir cuál será la configuración o reconfiguración de la geopolítica entre 2025 y 2028, lo cual no es un dato menor debido al peso que tiene Estados Unidos a nivel geopolítico, siendo la primera potencia mundial militar y económica. Lo que sí está claro y ha quedado claro en esta portada es que este es un sistema que está contra nosotros, y sea lo que sea que pase, los que más sufriremos seremos la gente de a pie. Nos esperan tiempos muy difíciles. Sin nada más que decir, comparte este video para que todos vean el análisis definitivo, el original, del mundo en 2024 de The Economist. Un análisis como se debe hacer y bien investigado, y que sé que muchos esperaron. Gracias por la paciencia. Como saben, a mí no me interesa sacar un análisis primero que todos para ganar vistas fáciles diciendo cualquier barbaridad. Prefiero tardar un poco más y hacerlo lo mejor que pueda. Me gustaría que ustedes en los comentarios también hagan sus propios análisis y den sus propias opiniones
opiniones al respecto y sus propias interpretaciones. A mí me encanta leerlas. Sin nada más que decir, mi nombre es Lai y nos vemos la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.